¿Alguna vez has tenido un sueño triste que se sintió real, dejándote llorando? Y cuando estaba en mi adolescencia, tuve un sueño vívido del que me enamoré. Me casé y luego viví durante varios años con esta chica que conocía de la iglesia. Me desperté, y por alguna razón todavía tenía estos sentimientos por ella, como si hubiéramos estado juntos mucho tiempo y la acababa de perder. Fue surrealista verla en la iglesia después de eso. Eso se metió con mi cabeza por un tiempo. Tuve una experiencia parecida que me dejó impactado. En un sueño intenso, presencié el nacimiento de un hijo y sostenía al bebé, sintiendo todas las emociones confusas que son parte de la paternidad. Aunque nunca he vivido eso en la realidad, la experiencia fue tan real. Recuerdo detalles específicos, como la apariencia de la persona que actuaba como pareja y el médico, y al despertar sentí una tristeza profunda, como si hubiera perdido algo valioso. Fue algo muy extraño. Cuando tenía 16 años, estaba muy enamorado de esta chica. Le dije a mi único friend en ese momento que iba a invitarla a salir un domingo esa noche que tuve un sueño que mi amiga le había invitado a salir antes de que yo y ella hubiera dicho que sí, y eso es lo que pasó en la edición. De la vida real, lo confrontaron. Él volvió el resto de la escuela y el último escuché que estaba en la esposa número 33. Probablemente también sentía algo por ella y se asustó. A veces, eso puede suceder con las personas. Pero bueno, se trata de la adolescencia. En algún momento, decidieron separarse, ¿no? Hace unos 9 años yo, una mujer, tuve un sueño en el que estaba acostado en la cama con mi madre, incapaz de dormir, porque sabía que iba a morir a las 6 de la mañana precisamente. Hablamos y hablamos toda la noche. Llegó el momento, se quedó dormida pacíficamente, y me desperté con un dolor profundo en mi alma. La semana pasada nos dijeron que tiene un mes para vivir y siento que estoy reviviendo ese sueño todos los días. Si tienes una buena relación con tu madre, dile que la amas, por favor. Había una joven que cayó en coma. Al recuperar la conciencia, le dijo a su madre que moriría en un plazo de 1 año. Con el paso del tiempo, esa joven olvidó lo sucedido, pero la madre no lo hizo. Más adelante, la madre preguntó sobre lo que había ocurrido, pero la hija no logró recordar nada de lo que se le decía. 1 año después de que la hija despertara, la madre tuvo un fatal accidente automovilístico. Cuando tenía 15 años tuve un sueño horrible de que alguien se rompió y mi madre trató de detenerlos, pero la dispararon y corrieron. Traté de ayudar y ella murió en mis brazos. Me desperté, empecé a gritar por mi madre y salí corriendo y no pude encontrarla. Entré tan mal que entraba en la casa, solo estaba fuera, y corrí hacia ella y la abracé y estaba muy confundida. Ese sueño suena realmente aterrador. Recuerdo que una vez tuve un sueño similar cuando era joven. Desperté muy asustado y fui a buscar a mi mamá. No estaba en la casa y me entró el pánico. Al final, estaba en el jardín. La abracé y me dijo que todo estaba bien. Es curioso cómo los sueños pueden hacernos sentir tan reales. He tenido sueños que afectaron mis emociones profundamente, pero en última instancia no son diferentes de ningún otro sueño, y menos que se desvanecieron lentamente de mi memoria a medida que avanzaba la mañana. Realmente no puedo decirte de qué se trataban, pero ocasionalmente me han dejado en varios estados de ánimo, incluida la tristeza. Puedo decir que los tristes suelen ser sobre el amor. En mi sueño, conocía una representación demasiado idealizada de una mujer que fue hecha para mi personalidad, obviamente porque fue hecha a medida por mi personalidad, y despertar sintió que una muerte había sucedido porque no era real. Pero nunca recuerdo los detalles de lo que hizo que alguno de los sea tan impactantes. Como dije, realmente no difieren de los sueños regulares. La única diferencia real es mi reacción emocional. A menudo he escuchado eso dicho de Nightmare también y al menos hasta cierto punto, estoy de acuerdo. Tuve un sueño en el que conversaba con alguien a quien apreciaba profundamente. Le pedía su nombre mientras me daba cuenta de que estaba despertando. Continuaba preguntando, una y otra vez, pero su voz no llegaba a mis oídos. La tristeza me invadía al implorar que lo dijera más alto, sintiendo que no la volvería a ver. Al final, desperté con lágrimas, sintiendo una profunda melancolía como si hubiera perdido algo invaluable. Soñé con esta chica que me había gustado, habíamos sido buenos amigos desde el 6º grado, 9º grado cuando esto sucedió. El escenario era como una versión confusión de nuestra escuela. En el sueño, tuve que seguir viéndola suicidarse, saltando, y no pude hacer nada. Hasta la última vez en que agarré su brazo y la bajé hacia abajo y a través de los pasillos llenos de niños a nuestra clase de inglés, supongo que es la hora en el sueño de mí, pero como estábamos fuera de la clase, le dije que si necesitaba algo, estaría allí. Me desperté realmente perturbado.
Entonces, cuando la vi en la escuela le pregunté si estaba bien. Ella admitió que estaba pasando por algunas cosas, pero que lo era y no necesitaba preocuparme por eso. La historia es bastante intensa. A veces, nuestros sueños reflejan preocupaciones más profundas sobre la gente que nos importa. Me parece bien que te preocuparas por ella y le preguntas si estaba bien. Eso muestra que realmente te importa su bienestar. A veces, una simple conversación puede marcar la diferencia. No puedo evitar pensar en cómo todos luchan con cosas que no siempre vemos. Lo bueno es que estuvo dispuesta a hablar contigo. La semana pasada, tuve el sueño de que mi madre y yo estábamos cenando y luego ella comenzó a atacar algo. Traté de levantarme y ayudarla, pero no pude mover un músculo. Era como si mi cuerpo estuviera completamente paralizado. Así que estoy sentado en la mesa, viendo a mi madre ahogarse con lágrimas corriendo por mi cara. Su rostro se volvió azul y sus ojos incluso comenzaron a rodar en la parte posterior de su cabeza. Ella estaba arañando su garganta desesperadamente. Fue tan aterrador y surrealista. Me desperté llorando y mi mamá entró en mi habitación para revisarme porque dijo que me había escuchado gritar no. Tengo 21 años y aquí estaba, llorando como un bebé en los brazos de mi madre. Aunque fue un sueño, no creo que haya sentido tan indefenso antes en mi vida. Eso suena realmente intenso. A veces los sueños pueden hacernos sentir cosas muy profundas. Esa sensación de no poder ayudar a alguien que amas es desgarradora. Es natural sentir miedo en situaciones así, aunque solo sea un sueño. Lo bueno es que te levantaste y tu madre estaba ahí para consolarte. Es un recordatorio de lo importante que es la conexión familiar, incluso en momentos difíciles. Me recuerdo simplemente pasando el rato en la escuela y les dije a mis amigos que mi, ahora ex, novia estaba llegando pronto. Mientras charlaba, recibí un mensaje de texto de ella diciendo, adiós, estaba deprimida en ese momento, o algo así. Entré en pánico completo, no le dije nada a mis amigos y fui de manera inmediata en mi bicicleta, tratando de regresar a su casa lo más rápido posible. Estaba llorando y básicamente gritaba su nombre como un anime dramático jajaja. Me desperté con una sola lágrima en mi ojo izquierdo. Situaciones como esas son duras. A veces, te sorprenden cosas que parecen simples pero son profundas. Tu reacción fue natural, la preocupación por una persona que te importa puede ser abrumadora. No es fácil ver a alguien que quieres atravesar momentos difíciles. La conexión emocional a veces nos lleva a actuar de maneras inesperadas. Al final, esos momentos quedan guardados en la memoria, aunque duelan un poco. Cuando tenía 13 años, tuve un sueño en el que caminaba por la calle durante el atardecer, y mi ex mejor amiga se acerca a mí y me dice que me extraña mucho. Me sorprendió y pensé que ella tenía que tocar algún tipo de truco para mí. Luego vamos a esto cerca de parque y hablamos sobre cómo son nuestras vidas y tal. Nos reímos, cotilleados, etcétera, etcétera. Tenía que irse ya que se estaba haciendo tarde. Pensé que este sueño era real hasta que me desperté. Lloré tan fuerte. Tuve un mal día. A los 13 años, tuve un sueño extraño con mi ex mejor amiga. Caminábamos al atardecer y ella me decía que me extrañaba. Al principio pensé que era una broma. Fuimos a un parque y charlamos sobre nuestras vidas, nos reímos. Pero luego se fue porque se hacía tarde. Cuando desperté, lloré. Fue un mal día para mí, y esa ilusión me afectó mucho. A veces, los sueños se sienten más reales de lo que queremos. Una vez tuve un sueño en el que engañé a mi novio y él se enteró. La imagen de él llorando y tan rota por su novia que hacía trampa me hizo despertar con sudor frío. Tenía lágrimas corriendo por mi cara y no podía volver a dormir por el resto de la noche. Me asusté legítimo de que sucediera en la vida real ya que el sueño era tan intenso, aunque sé que nunca haría eso. A veces los sueños nos afectan más de lo que pensamos. Recuerdo una vez que soñé que perdía a un amigo. La angustia que sentí era tan real que me desperté muy confundido. Pasé el resto de la noche pensando en lo que haría sin él. Al final, era solo un sueño, pero me hizo apreciar más mis amistades. A veces, esas experiencias nos hacen reflexionar sobre lo que realmente valoramos. Soñé que mi madre dio a luz a un cuarto hijo, una hija. Ella siempre quiso una hija y nunca he tenido una hermana. Cuando la sostuve, solo estaba hipnotizado como algo tan pequeño y precioso podría estar aquí en mis manos. Cuando la sostuve, juré que la protegería y la amaría hasta el final de mis días. La sostuve por un buen rato hasta que me desperté. Cuando lo hice, apuestas a tu trasero que lo primero que hice fue buscarla, hasta que recordé que no existía en primer lugar. Acabo de llorar después de eso.
tuve un sueño similar. Siempre deseé tener una hermana, pero eso no sucedió. Recuerdo que soñé que la adoptaba y estaba tan emocionado. Cuando desperté, la búsqueda también fue real, pero solo me di cuenta de que era un sueño. La sensación de pérdida fue fuerte y me dejó reflexionando sobre lo que podría haber sido. Es curioso cómo nuestros deseos pueden llegar a ser tan vívidos en sueños. Ayer por la noche. Soñé para estar en la cama con mi ex. Ella rompió conmigo hace un mes, estábamos abrazando y no sé por qué, pero sabía que esa hubiera sido la última vez que pudiera hablar con ella. Entonces le pregunté, /inversa, ¿te volveré a ver alguna vez? ¿Quién sabe? Ella respondió que comencé a llorar. Me miró y dijo, nunca ames a nadie menos que cuanto me amabas, luego me desperté en lágrimas. Hombre, juro que mi mente es mi peor enemigo a veces. Ayer tuve un sueño raro. Estaba en la cama con mi ex, que me dejó hace un mes. Era un momento tranquilo, pero sabía que sería la última vez que la vería. Le pregunté si la volvería a ver y su respuesta fue incierta. Me empezó a afectar, y al final, me dijo que no amara a nadie menos de como la amé a ella. Al despertar, estaba llorando. A veces la mente juega malas pasadas. Cuando tenía alrededor de los 11 años, tuve el sueño de que este personaje de un programa de televisión era mi amigo en la vida real. Mientras subo las escaleras en mi escuela, me dijeron que mi amigo ha fallecido, por lo que colapso hacia adelante y lloro. Recuerdo que me despertaba sollozando y luego volver a dormir. Ni siquiera vi ese programa ni sé nada al respecto, solo sé cómo se ve un personaje en ese programa. Así que no puedo explicar por qué eso fue devastador. A veces, los sueños nos impactan de maneras extrañas. Yo también he tenido sueños donde personas que ni conozco me causan emociones profundas. Es como si el subconsciente jugara con nosotros, creando conexiones donde no las hay. Esa sensación de pérdida en un sueño puede ser intensa, aunque no haya sido real. Al final, solo queda recordar lo que nos hace sentir humanos. Un amigo dinámico y maravilloso falleció. Luché con eso. Aproximadamente un mes después de su muerte soñé con él. Estábamos caminando por una acera en una ciudad aparentemente desierta. Estaba caminando descalzo frente a mí mientras tocaba su guitarra. Estaba tan feliz de verlo y era tan vívidamente real. Me desperté feliz, y luego tan increíblemente triste que lloré por algún tiempo, pero sentí más en paz después. Creo que él me visitó para que me hiciera saber que estaba feliz y que estaba bien para mí también. El sueño más triste y mejor de todos los tiempos. Perdí a un amigo cercano y me costó mucho aceptarlo. Un mes después, soñé con él. Caminábamos por una ciudad desierta, él iba descalzo tocando la guitarra. Me sentí muy feliz de verlo. Al despertar me inundó la tristeza, pero luego sentí una especie de paz. Pienso que de algún modo quiso que supiera que estaba bien seguir adelante y que también podía ser feliz. Fue el sueño más triste y hermoso a la vez. Este es más un sueño recurrente que he tenido durante años, pero me ha dejado despertando en lágrimas varias veces. Me despierto y dejo mi antigua casa para pasar el rato con una amiga, una niña. La apariencia cambia cada vez que ocurre este sueño. Terminamos acelerando a través de la vida, convirtiéndonos en parejas románticas, pero por alguna razón siempre termina con ella diciéndome cosas como no me olvides y te amaré en cada vida, y antes de responder con cualquier cosa me despierto sintiéndome triste y un poco vacío. Es curioso cómo los sueños pueden dejarnos tan afectados. He tenido algo similar, una conexión con alguien que nunca llegó a ser real. Siempre me decía cosas profundas y luego se desvanecía. Al despertar, quedaba una sensación de pérdida. A veces, esos vínculos oníricos parecen más reales que algunos de los que tenemos en la vida. Es difícil de procesar, pero también nos hace apreciar lo que tenemos. Soñé que pude pasar tiempo con mi abuelo aproximadamente un año después de que falleció. Se sintió tan real, aunque no fue triste despertarse a la comprensión de que todavía se había ido rompiendo el corazón de nuevo. Mi abuelo era mi mejor amigo y mi mayor defensor, perdiendo que me mató. Ese sueño me destruyó por completo durante aproximadamente una semana. Entiendo lo que sientes. A veces los sueños pueden parecer tan reales que te hacen revivir esos momentos. Es duro despertar y enfrentar la realidad de perder a alguien tan cercano. A veces, esos recuerdos nos persiguen. La conexión que tenías con tu abuelo es única y su ausencia se siente de verdad. Es normal sentirse así, llevar ese dolor es parte de recordar lo que compartiste con él. Tuve este sueño extremadamente lívido una vez.
Mi hermano y yo estábamos pasando el rato por este acantilado. Estábamos mirando por encima del borde y él perdió el equilibrio. Se cayó del acantilado, pero afortunadamente había algunas raíces de árboles y enredaderas a las que agarró. Me acerqué para tratar de agarrarlo, pero mis brazos apenas eran demasiado cortos. Le dije que intentara agarrar mi mano, pero él perdió su control. Lo vi caer hacia abajo y golpear algunas rocas /diagonal barro, y su cuerpo no se movía. Luego me desperté en pánico. Ese sueño es bastante intenso. A veces los sueños nos ponen en situaciones muy extrañas y aterradoras. Me hace recordar un momento en el que perdí a un amigo en una caminata. Se resbaló y, aunque no fue tan grave, el miedo de no poder ayudar estaba presente. Siempre nos recuerda lo frágil que es la vida. Al final, solo quedan esos recuerdos que nos enseñan a valorar más a quienes tenemos cerca. Aproximadamente 3 años después de que mi padre falleció, tuve el sueño de que él y su esposa se presentó a una función familiar. Estaba muy emocionado de verlo, así que comencé a hacerle preguntas, él sonreía y asentía. Ceñó y sacudió la cabeza. Cuando le dije que lo necesitábamos de vuelta, que todos lo necesitaban, especialmente su nieto, abrió la boca para responder, y me desperté. Recuerdo que me sentí muy herido. Bablet como un bebé durante al menos 1 hora. La novia en ese momento realmente se despertó y me sostuvo. Me follé por eso durante más de 1 semana. Es una situación complicada. Los sueños pueden traer recuerdos fuertes. A veces, ver a alguien que has perdido puede convertirse en algo emocionalmente abrumador. La manera en que te sentiste después muestra lo profundo que era ese vínculo. Es normal llorar y sentir ese dolor. La presencia de alguien que te apoya, como tu novia, es importante en esos momentos. Es un proceso difícil, pero no estás solo. Tuve este sueño donde era un anciano y mi esposa había muerto. Y quería tener una foto de ella para recordarla, que por alguna extraña razón no tenía. Así que quería dibujar uno, solo de memoria, solo que mi dibujo era terrible, por lo que no se parecía a ella y esto me entristeció aún más triste. Me desperté llorando, pero mirando hacia atrás era tan extraño que fue divertido. No está mal soñar cosas así. A veces, el cerebro hace conexiones raras mientras dormimos. Te deja con esa mezcla de emociones. Esa necesidad de recordar algo, y al mismo tiempo la frustración de no poder hacerlo bien. Es raro como de lo triste puede salir algo un poco gracioso. Al final, así son los sueños, a veces te dejan pensando. Tuve un sueño donde Patrick Star y yo estábamos en un mundo de Minecraft. Estábamos creando una mina, y muchas enredaderas, no seguras de cuántas, aparecieron frente a nosotros. Estábamos corriendo, pero necesitábamos construir una escalera para salir. Construí las escaleras para salir, pero las enredaderas nos pusieron primero. Escuché el silbido. Rápidamente coloqué las escaleras, con la esperanza de que pudiéramos salir a tiempo. Estaba a medio camino cuando escuché el boom. Ya sabiendo lo que había sucedido, todavía miré hacia abajo, rezando que no había sucedido. Pero lo hizo. Patrick se fue con las enredaderas. Traté de salvarlo, lo hice. Realmente lo hice. Tuve un sueño similar. Estaba con un amigo en un juego, y de repente aparecieron cosas raras. Intentamos escapar, pero nos superaron. Recuerdo la adrenalina y la desesperación. Traté de ayudarlo, pero al final fue inútil. Esa sensación de no poder hacer nada es frustrante. Aunque era solo un sueño, quedé pensando en cómo a veces, en la vida, sientes que no puedes salvar a tus amigos. Es complicado. Tuve un sueño una vez que mi esposo había muerto. Cuando me desperté del sueño, aparentemente se había levantado para ir al baño, y no estaba en la cama donde debería haber estado. Pero mi cerebro somnoliento todavía estaba pensando en el sueño, así que comencé a llorar y abrazar su almohada. Cuando caminó de regreso a la habitación, estaba llorando los ojos. Creo que lo asusté un poco. Tuve una experiencia parecida. Una vez soñé que había perdido a un amigo cercano. Me desperté sintiéndome extraña y, al no verlo en la sala, pensé que era real. Empecé a sentirme mal y a llorar. Cuando por fin apareció, me miró confundido. Supongo que el shock de la situación lo asustó. A veces los sueños nos juegan malas pasadas, aunque al final todo sea solo eso, un sueño. No triste pero enojado con mi esposa. De lo contrario, somos muy buenos el uno con el otro. En el sueño, ella estaba teniendo algo de discusión conmigo y me estaba irritando constantemente.
No recordaba nada más y durante unos 4 a 5 minutos tuve que decirme que era un sueño porque estaba tan enojado con ella y quería gritarle que nunca hago. A veces los sueños pueden dejarnos malhumorados. Una vez soñé que discutía con un amigo y me desperté bastante molesto. En mi sueño, él hacía cosas que en la vida real jamás haría. A pesar de eso, al despertar, solo pude reírme y recordar que era solo un sueño. Es curioso cómo nuestra mente trabaja, pero es importante no dejar que eso afecte nuestra relación. Al final del día, todo está bien. Tuve un sueño increíblemente vívido de que mi amigo muriera en un trágico accidente automovilístico y solo pude presenciarlo de tercera persona. Me desperté llorando y lo llamé en su teléfono para asegurarme de que estaba vivo. También el momento en que me mordí el diente en mi sueño y me sentí muy real. Eso fue extraño y me desperté con un dolor en la boca, todavía tengo todos mis dientes. Sin necesidad de preocuparme, Reddit. Tuve un sueño raro. Mi amigo se murió en un accidente de coche y solo podía verlo desde lejos. Cuando desperté, estaba llorando y lo llamé para cerciorarme de que estaba bien. También soñé que me sacaba un diente y la sensación fue tan real que me desperté con dolor en la boca. Afortunadamente, aún tengo todos mis dientes. Es curioso cómo nuestros sueños pueden dejar una huella tan fuerte. Dios mío, sí, sí. Hace solo unas semanas soñé que mi hermana gemela embarazada murió. Nunca antes había experimentado tanto dolor o dolor que en esos 5 segundos después de despertarme antes de darme cuenta de que era un sueño, incluso pensando en lo triste que estaba cuando desperté por primera vez, que Dios no le dijo nada porque literalmente me destruirá. Eso suena realmente intenso. Los sueños pueden ser muy reales, y a veces nos enfrentamos a miedos profundos en ellos. Imaginar perder a alguien cercano puede ser devastador. Es bueno saber que solo fue un sueño, pero entiendo lo que sientes. Esa conexión emocional es fuerte. Espero que tu hermana esté bien y que todo salga bien con su embarazo. Al final, hay que valorar cada momento con nuestros seres queridos. Es un día normal. En realidad. Mi hermana y yo, homosexuales sobre la casa, jugamos algunos juegos inanidos en Pogo como solíamos hacerlo. Salimos a caminar, y hablamos, y al final siempre le digo mucho que me mismas. El próximo junio pasará 10 años desde que falleció y de vez en cuando tengo un sueño como este y durante días. Después soy un naufragio emocional de nuevo. Es un día como cualquier otro. Recuerdos de mi hermana vienen a la mente al jugar y hablar. A veces, sueño con ella y esos momentos regresan. La emoción se siente fuerte y dura varios días. Es un recordatorio de lo mucho que la extraño. El tiempo pasa, pero la conexión sigue viva, aunque a veces duela. Tuve un sueño en el que estoy en un bosque siguiendo a esta dama, parece que estábamos perdidos juntos en el bosque. No le gustaba mucho, tenía frío conmigo. Pero a lo largo del sueño llegó al punto en que nos necesitábamos para sobrevivir. Terminamos uniéndonos, hablando de nuestras vidas y su familia. Fue un buen sentimiento. De todos modos, escalamos una enorme montaña hasta la cima porque queríamos ver si había alguna civilización cerca. Recuerdo que ella volvió a bajar primero y lo seguí minutos después, pero como lo antes viñé el suelo. Ella se había ido. No hay donde encontrar, grité para ella y nada. Estaba solo en el bosque y comenzó a nevar. Me desperté todos perplejos, deprimidos y preocupados porque ¿qué le pasó? A veces los sueños son raros. Tuve una vez uno donde estaba perdido en una selva con una chica que no me trataba bien. Poco a poco, nos dimos cuenta de que necesitábamos colaborar para salir de ahí. Al final, escalamos una montaña, pero cuando llegué abajo, ya no estaba. Me sentí solo, como si todo lo que habíamos construido se hubiera desvanecido. Desperté sintiéndome extraño, preguntándome qué pasó con ella. Soñé que estaba presenciando la muerte de alguien muy cercano a mí, pude verlos, sentirlos. El tiempo sentía que iba normalmente, pero no podía decir quién era. Pude ver su rostro tan claro como el día, pero nunca podría decir quién era en absoluto. Se sintió tan real que después de que me desperté en lágrimas. Más tarde en el día tuve una oleada algo muy similar a lo que había experimentado oliendo en el sueño y no pude evitar llorar. A veces los sueños nos muestran cosas extrañas. Una vez soñé algo similar, vi a un amigo muy querido, pero nunca supe quién era. Al despertar, me quedó esa sensación pesada. Durante el día, olí algo que me recordó a ese sueño. No pude evitar sentirme un poco triste. Es raro cómo los recuerdos y emociones pueden interponerse en nuestros sueños y luego hacernos pensar en ellos cuando menos lo esperas. Soñé con mi abuelo.
Fui criado por mis abuelos y murió hace 5 años. La noche en que murió, soñé que caminé a una especie de sala de espera con un enfriador de agua y una mesa y una silla con una puerta, frente a la que caminé. Se apoyaba contra la puerta y me sonrió y pronunció una sola oración. Estar bien. Luego cruzamos la puerta y me desperté. Este sueño 5 años después fue uno en el que lo conocí y estaba tan feliz de haber comenzado a contarle sobre los últimos 5 años de mi vida. Conocí a un chico, planeando hacer la pregunta. Estoy feliz, buen trabajo. Etc. Él sonrió a mi historia y luego miró al cielo y me desperté llorando. No sabía que lo había extrañado tanto. Estaba en otro país estudiando cuando murió y no podía volver al funeral cuando sucedió. Supongo que nunca obtuve un cierre real hasta ese sueño. Es una historia que toca. Soñar con alguien que has perdido puede ser intenso. La conexión que describes tiene mucha fuerza. Pasaron 5 años y aún sientes su ausencia. Contarle sobre tu vida, tus logros y que él sonriera, debe haber sido un momento profundo. A veces, esos sueños nos permiten cerrar ciclos que creíamos terminados. Es un recordatorio de lo importante que es mantener vivos esos recuerdos. Recuerdo haber tenido un sueño recurrente en la escuela secundaria. Estuve enamorado de esta chica y en el sueño me acusaron de mis amigos, su familia y ella de haberla embarazada. Todavía tenía que perder la tarjeta V, así que la reacción de mi sueño siempre fue algo así como, pre-Cidi seguro que habría recordado eso, pero básicamente me expulsaron de mi casa y mi escuela y nadie me escuchará. Me asustó mucho más de lo que debería haber tenido cada vez. Cuando era mucho más joven, tenía pesadillas recurrentes sobre el conejito energizador que me golpeaba. No hay idea de qué se trataba, pero décadas después, todavía no me gustan los comerciales. Es curioso cómo los sueños pueden reflejar nuestras inseguridades. Recuerdo que una vez soñé que estaba en un examen y no sabía nada. Mis amigos y profesores me miraban con desprecio. Desperté sudando. Era una mezcla de vergüenza y ansiedad. Y también, de niño, experimenté pesadillas similares, esas cosas dejan una huella. A veces, esos recuerdos me hacen sonreír, aunque en su momento fueron bastante intensos. Tuve un sueño que había viajado en el tiempo y vi a mis bisabuelos una vez más en el Día de Acción de Gracias. No podía decirles que era del futuro, solo tuvimos una conversación saludable en la que me dijeron que estaban orgullosos de mí y les dije que los amaba y les di un último abrazo. Me desperté sollozando, pero fue el mejor sueño que he tenido hasta el día de hoy. No soy una persona religiosa, pero realmente sentí que se habían despedido del otro lado. Tuve un sueño parecido una vez. Soñé que volvía a ver a un amigo que ya no está. Pasamos el rato como antes, riendo y hablando de cosas simples. La sensación fue extraña, como si realmente estuviera allí. Al despertar, me sentí nostálgico pero también agradecido. A veces, esos sueños nos dejan una conexión inesperada con quienes hemos perdido. Es un recordatorio de que los recuerdos y los sentimientos nunca se van del todo. Tuve un sueño donde había muerto la hermana de mi padre, y él estaba en peligro. Me desperté al día siguiente, entré en la cocina. Mi papá estaba sentado a la mesa, luciendo triste. Le pregunté por qué estaba triste. Me dijo que mi tía acababa de morir de un tumor de cáncer que crecía en su pie. Lo que lo empeoró es que mi tía tenía una relación hermana muy cercana con mi padre. Hasta el día de hoy, cada vez que menciono su nombre, me lloré un poco. Ahora mi abuela tiene pequeñas células cancerosas en el pulgar izquierdo. Sin embargo, ella los eliminará. Eso suena muy duro. A veces, los sueños parecen predecir cosas. La conexión que tu papá tenía con su hermana suena fuerte. Es normal sentirse triste al recordar. Espero que tu abuela esté bien y que todo salga bien con su tratamiento. La familia siempre tiene un impacto en nuestras vidas. Una vez tuve un sueño cuando era pequeño donde tenía superpoderes, como vuelo y superfuerza. En mi sueño tuve que perforar a un villano, pero desafortunadamente para mí estaba empezando a despertar y luego golpeé con toda su fuerza en mi pared, haciendo un agujero del tamaño de un puño. Lloré porque pensé que iba a meterme en problemas. Recuerdo que una vez soñé que tenía superpoderes. Podía volar y tenía una fuerza increíble. En el sueño, tenía que golpear a un villano, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, empecé a despertar. Terminé dándole un puñetazo a la pared y hice un agujero grande. Me asusté y lloré porque pensé que iba a tener problemas. La verdad, fue una experiencia extraña. Una vez soñé que mi papá cayó de un acantilado en Francia, donde nos fuimos de vacaciones hace 20 años.
Fui devastado porque me di cuenta de que nunca le dije realmente que lo amo. La semana siguiente lo vi, le dije que lo amaba y que hizo un gran trabajo criándome a mí y a mi hermana. Comenzó a llorar y me abrazó, tan contento de haberle dicho. Es interesante cómo los sueños pueden hacerte reflexionar sobre lo que realmente importa. En mi caso, algo similar me pasó con un amigo. Siempre creí que sabía cuánto lo valoraba, pero un día, después de una conversación profunda, decidí decírselo. Su reacción fue inesperada, se emocionó y nos abrazamos. A veces, solo necesitamos un empujón para expresar lo que sentimos. Esos momentos fortalecen las relaciones. ¿Recuerdas la escena súper triste en Dumbo donde su madre está en la jaula y lo acuna con su baúl y ambos están llorando? Cuando era joven, soñaba que mi madre me estaba quitando en una jaula. Ella estaba llorando y se acercaba a mí mientras la estaban llevando y me despertaba sollozando. Todavía pienso en ese sueño de vez en cuando y todavía me siento triste. A veces tengo sueños extraños. Recuerdo uno en el que mi amigo estaba en una jaula, separado de mí. Los dos nos mirábamos con tristeza, y al despertar, todavía sentía esa angustia. Es raro cómo los sueños pueden dejarte con ese sentimiento. Aunque no han vuelto a pasar, a veces pienso en esos momentos de soledad y me recuerdan lo importante que es estar cerca de los que amamos. 2 años después de la muerte de mi abuelo, tuve un sueño que estaba en un espacio en blanco y mi familia estaba allí y él también. Llevaba la misma ropa que siempre llevaba, una camisa con cuello metida en pantalones con tirantes y una mancha de salsa. Corrí y le di un abrazo y él me abrazó y dijo, te extraño, y respondí con nos extrañamos también, y luego me desperté llorando. Es un sueño muy emotivo. A veces, soñar con seres queridos perdidos puede traer consuelo. Recuerdos como esos quedan grabados en la mente y pueden hacerte sentir que aún están cerca. Esa conexión que sentiste en el sueño es especial y muestra lo importante que fue tu abuelo en tu vida. Es normal extrañar a las personas que amamos. Tuve un sueño en el que fui a Disney World. Sí, suave. Regresamos, mi hermano fue arrestado. Luego abrimos el garaje. Una pequeña figura blanca saca la cabeza desde la parte posterior del garaje y las caminatas se extienden hacia mi casa. Era mi gato. Le damos un baño, lo alimentamos y lo tratamos como un rey. Entonces me desperté. Inmediatamente me di cuenta de que no regresó y que no lo estará. Me lloré de regreso a dormir. TLDR, tuve un sueño que mi gato regresó, aclaración. Tuvimos que deshacernos de mi gato porque mi padrastro es alérgico a los gatos a la corta distancia. No sé si está muerto o no, lo siento por el mal formato y en el móvil. A veces los sueños pueden ser así, simples pero intensos. Tuve una experiencia similar cuando perdí a un gato. Recuerdo que soñé que volvía a casa y todo era perfecto. Al despertar, la realidad me golpeó. La tristeza es pesada cuando extrañas a alguien. Al final, esos recuerdos nos acompañan y generan una mezcla de felicidad y tristeza. Entiendo cómo te sientes. He tenido algunos sueños en los que me he despertado llorando o tratando de llorar, pero lo más vívido es cuando soñé que estaba en medio de un centro de la ciudad y había multitudes de personas alrededor. Estaban allí para ver a mi ex ser ejecutado, emoticono cara de disgusto, y estaba a la espalda gritando por no, que no sucediera. Creo que me desperté cuando el arma disparó. Eso suena bastante intenso. Los sueños a veces traen emociones a la superficie, incluso si no tienen sentido. No es raro sentir que estamos conectados con situaciones del pasado, aunque sean difíciles. Despertar con esas emociones puede ser desconcertante. Tal vez refleja algo sobre tu proceso de dejar ir o cómo te sientes respecto a esa relación. A veces, el subconsciente tiene sus propios métodos para comunicarnos lo que necesitamos entender. Tengo 18 años, mi hermano mayor, 19, es realmente malo y molesto, así que, naturalmente, pensé que lo desprecié por completo. Hace una semana, mi hermano me cabreó tanto que dije que no estaría triste si estuviera muerto. Hace unas noches, tuve el sueño de que mi hermano mayor se estaba muriendo. Era un carto lo que deseas el sueño y en el sueño, recordé lo que había dicho en la vida real, sobre cómo no estaría triste. Pero era todo lo contrario, estaba sollozando, era tan traumático. Me desperté aliviado de que era solo un sueño, pero estaba realmente deprimido por un tiempo. Diablos, incluso escribir esto me hizo lágrimas. Es interesante cómo a veces los sentimientos pueden ser confusos. Lo que parece molestia puede transformarse en preocupación. Tu sueño refleja eso. Aunque pienses que podrías no sentir nada, el amor y el lazo familiar pueden ser más fuertes de lo que crees.
Tal vez deberías hablar con tu hermano y aclarar las cosas. A veces, esos momentos de tensión pueden ser el inicio de un entendimiento más profundo. Desafortunadamente, tengo pesadillas con frecuencia y empeoran cuando estoy estresado. Por lo general, se centran a mi alrededor perdiendo a mi compañero de una forma u otra. El peor de los peores hasta ahora fue cuando soñé que murieron en un accidente automovilístico que era horrible y demasiado vívido. No estuve bien por el resto del día. Es complicado lidiar con esos sueños. A veces, lo que pasa en la mente puede ser más intenso que la realidad. Recuerdo haber tenido un sueño así, que me dejó un mal sabor de boca durante días. Aunque no siempre son reales, sienten muy cercanos. La ansiedad puede aumentar esos pensamientos, y es normal que afecten tu día. Hay que encontrar formas de relajarse. Mis padres se divorciaron cuando yo era bastante joven y yo vivo lejos de mi papá. Tenemos que verlo para vacaciones y veranos. Una vez tuve el sueño de que estaba perdido en una ciudad que no conocía. Luego apareció un arco iris y mi papá me encontró y me llevó a casa, pero tuvo que irme tan pronto como me llevó allí. Otra vez soñé que estaba con él y mi madrastra y mi mitad de hermanos. Podía sentir sus abrazos. Fue uno de los sueños más realistas que he tenido. Despertar para darme cuenta de que no estaba con ellos me hizo llorar. Finalmente, una noche soñé que mi abuela había muerto. Yo era el único que estaba molesto, todos los demás lo mantenían unido y no podía. Al despertar llorando, estaba agradecido de que mi abuela estuviera muy viva y bien. Esos sueños realmente muestran cuánto extrañas a tu papá y a tu familia. A veces, el subconsciente busca maneras de lidiar con esos sentimientos. Los momentos en los que te sientes perdido y anhelas conexión son comunes. La tristeza al despertar dice mucho sobre el amor que sientes por ellos. Es bueno que tu abuela esté bien y que esos sueños también te hagan apreciar a tus seres queridos. El mío no es tan triste como el de todos los demás, pero tuve el sueño de que conocí a una chica increíble con la que hablé constantemente y nos llevamos bien juntos, muy bien y pasaríamos mucho. Me tomó un tiempo, pero finalmente decidí invitarla y dije algo como, realmente me gustas y quiero ser más que amigos. Sin embargo, me desperté a mitad de la oración y me di cuenta de que todo era un sueño. No es tan triste, pero tuve un sueño sobre una chica genial. Hablábamos todo el tiempo y nos llevábamos bien. Después de un tiempo, decidí invitarla a salir y le dije que realmente me gustaba. Justo cuando iba a terminar la frase, me desperté. Fue un momento raro darme cuenta de que todo era un sueño. Pero a veces esos sueños son los que dejan una buena sensación. Tuve una experiencia similar que me equivocó, lo mencioné en un comentario en otro lugar en Reddit. Tuve un sueño vívido de ver a mi esposa dar a luz a mi hijo, y estoy sosteniendo al bebé y experimentando todas las emociones confusas de la paternidad. No estoy casado, nunca tuve una esposa, ni un hijo, y sin embargo fue tan vívido. Recuerdo la cara de la esposa e incluso el médico asistente y el color del fondo de pantalla, y estaba deprimido cuando me desperté porque sentía que había perdido una esposa e hijo. Se sentía como vivir la memoria de otra persona. Muy extraño. Eras tú en una línea de tiempo diferente. Las emociones eran tan intensas que cruzaron dimensiones. Busca a esa versión. Amo y odio los sueños como este al mismo tiempo. Me permiten vivir mi vida más deseada, pero cuando me despierto todo se ha ido. He tenido tantos sueños sobre una chica que me gusta, pero hay dos que recuerdo tan claramente. El primero es el que estaba sentado en el porche de mi abuela. Ella simplemente se acercó a mí, se sentó a mi lado, tomó mi mano y puso su cabeza sobre mi hombro. Y eso es todo. Un sentimiento agridulce tan intenso cuando desperté después de eso. El segundo era un poco más complejo. Me desperté en mi sueño como un hombre de 62 años. No tengo idea de por qué la edad era tan específica, pero bueno, así es como funciona el cerebro. Obviamente estaba confundido, así que fui a hablar con mi madre, que tenía la misma edad que ahora por alguna razón, sobre lo que sucedió. Ella solo dijo, solo vuelve a dormir, eso debería arreglarlo. Pero no volví a dormir. En cambio, fui a explorar mi vida como un anciano. Vi a mi esposa, que era la misma chica que mencioné, que también tenía 62 años. Recuerdo que tampoco teníamos hijos. El sueño terminó cuando nos sentamos en el columpio de nuestro porche y observamos el amanecer. Claro, aquí tienes el texto reescrito, escucha esto, es realmente sorprendente. Una expareja. Nuestra relación terminó. Nunca sueño con esa persona. Una noche, aparece en mi sueño. Esto es algo raro. Al despertar, reviso Facebook. Se acaba de casar.
Pasan los años. Otro sueño con su presencia. Me despierto. Revisito Facebook. Ahora tiene su primer hijo. Estoy convencido de que, a pesar de haber terminado, existe algún tipo de conexión entre nosotros. Esto es diferente, pero es posible que nunca pueda contar mi historia si no lo hago aquí. Tengo esta cosa llamada Deja Vu. Es similar a Deja Vu, pero lo sueñas y puedes recordar cuando lo soñaste. He tenido experiencias en sueños que suceden solo unos días después en la vida real, pero de manera ligeramente diferente. Me hace sentir que el asunto de los plazos múltiples es cierto. Mis sueños son grietas en el continuo espacio en el espacio. Analiza otras realidades. Los sueños solo durarán unos segundos, pero cuando ocurren en la vida real, es tan desorientador. Sin embargo, siempre olvido el sueño hasta ese punto. Es raro. Si solo evocas el sueño tal como ocurre en la realidad, es probable que se trate simplemente de un fenómeno conocido, ya que éste crea una impresión en tu mente. Me recuerda a ese episodio de Adventure Time donde Finn entra en la dimensión de la almohada, se enamora, envejece y tiene hijos. Cuando finalmente encuentra una salida de la dimensión de la almohada, promete a su esposa e hijos que nunca se olvida de ellos. Cuando deja la dimensión de la almohada, todos sus recuerdos se desvanecen en menos de 5 segundos. Era bastante trippy. Me recuerda a una vez que vi una película donde el protagonista pasa por algo similar. Entra en un mundo extraño, pierde todo lo que ama y al final, no puede recordar nada. Es raro como la vida puede ser así a veces, tenemos momentos hermosos, pero pueden desvanecerse de un día para otro. Esa sensación de pérdida es fuerte, aunque a menudo no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Tuve un primer año de ensueño. El sueño era todos los días hasta que me gradué. Cuando subí al escenario, me desperté y estaba tan confundido sobre por qué estaba en la cama. Está bien, probablemente estoy nervioso por el gran día mañana, pensé. Equivocado. Todavía era un estudiante de primer año. 4 años de mi vida, 4 años de clases aburridas, 4 años de maestros agravantes y compañeros de clase amistosos, todo lo que se fue así. Pasar por esos 4 años nuevamente fue agotador. Nunca le he contado a nadie sobre esto porque es muy difícil de explicar. No recuerdo detalles específicos, pero recuerdo lo suficiente. Nunca olvidaré la desesperanza que sentí cuando me di cuenta de que esos 4 años no eran reales. Entiendo esa sensación. A veces la rutina te atrapa y se siente como si los años se deslizaran sin que te des cuenta. Es raro despertar pensando que todo estuvo a punto de suceder, pero en realidad solo era un sueño. 4 años no son pocos, y tener que pasarlos de nuevo en tu cabeza podría ser abrumador. Al final, esas experiencias y emociones, aunque sean solo un recuerdo, te dejan algo. Tenía lo mismo, excepto con mi abuelo, falleció de muchas complicaciones y le di tanto como crecer. Siempre quise disculparme, pero nunca fui lo suficientemente fuerte como para mencionarlo hasta que él estuviera en la UCI sobre soporte vital y no tendría idea si alguna vez me escuchara. Han pasado 15 años desde el sueño, pero recuerdo cada detalle vívidamente. Entré en la cocina de mi tía abuela y él estaba sentado en la mesa, de vuelta a mí. Al principio no pensé en nada de poder ver su rostro. Solo pensé que era un amigo de la familia que amaba la franela como mi abuelo. No fue hasta que me senté sobre la mesa y lo miré sonriéndome si vi quién era. Todo alrededor de la habitación cambió a un espacio en blanco, era solo la mesa, mi abuelo y yo. Solté que pensé que murió, él solo se rió suavemente y dijo que sí. Hablamos por un tiempo y finalmente pude disculparme por todo lo que lamentaba. Él solo dijo que lo sabía y lo había estado esperando durante mucho tiempo. Me desperté justo después de esas palabras y no he tenido un sueño tan real sobre él de nuevo. En cierto modo, me dio mucho cierre. Por el contrario, al mismo tiempo he tenido un sueño que me destruyó durante al menos un mes. El segundo sueño más real que he tenido. Soñé toda una vida con alguien, desde reunirse hasta citas, hasta tener hijos. Todo era real y vívido, los olores y todo. No tengo idea de quién era esta mujer, pero extrañé su presencia en mi vida durante mucho tiempo. Extrañaba a los niños, la casa, la vida. A veces pensaba que estaba atrapado en una pesadilla cuando realmente lo había soñado todo. No pude enfrentarme a la idea de visitar a mi abuelo en el hospital. Su situación era grave y me resultaba muy difícil. Tras su fallecimiento, soñé que se aparecía ante mí y me decía que todo estaba bien. Me aseguró que no debía preocuparme, que me quería y que se encontraba en un lugar mucho mejor. Tuve un sueño lúcido similar con mi abuela, aunque ella murió de vejez. Me sorprendió mucho verla viva después de verla muerta, y le pregunté cómo se suponía que debía vivir sin ella.
Ella me abrazó y dijo, ya lo estás, luego me desperté llorando. Tengo muchos sueños lúcidos, pero ese es el único que me ha hecho llorar. Eso suena intenso. A veces los sueños lúcidos pueden ser muy reales y emocionales. La conexión que sentimos con personas que hemos perdido realmente puede manifestarse en esos sueños. Es como si nos dieran un cierre, aunque sea momentáneo. Yo he tenido experiencias similares, a veces, parece que esas personas aún están aquí y pueden decirnos lo que necesitamos oír. Oh. Espero que tengas un verdadero sol, Capri. He tenido sueños como ese, pero donde me despierto riendo. Nunca recuerdo cuál era la broma. Creo que en algún lugar de mi cerebro me doy cuenta de que estoy soñando poco antes de despertar y lo absurdo de lo que estoy experimentando es divertido para mí. Pero sí, me he despertado como un loco varias veces. A veces me despierto con el sonido extraño de mi propia risa. Puedo pasar de una risa descontrolada a un estado de confusión total y, finalmente, llegar al silencio absoluto. Mi familia seguramente pensó que algo raro me estaba pasando o que estaba teniendo un comportamiento inusual. Había una chica que entró en coma. Al despertar, ella le dijo a su madre, mueres dentro de un año. El tiempo continúa y la niña olvida la experiencia. Sin embargo, la madre no lo hace. Finalmente, la madre pregunta, y la hija no puede recordar en absoluto de qué está hablando. Madre muere en un accidente automovilístico dentro de un año de la hija que se despierta. La historia es bastante intensa. La chica se despierta de un coma y su predicción es escalofriante. La amnesia de la hija añade un giro extraño. El dolor de la madre que recuerda ese momento es palpable, especialmente cuando todo se vuelve trágico al final. Es curioso cómo a veces lo que se dice en un instante puede marcar tanto. La vida sigue su curso, pero algunas palabras se quedan grabadas. Mi abuelo murió hace 4 años y fue repentino. Pensamos que iba a durar unos años más, pero su corazón falló en él cuando caminaba un día. La noche después de que descubrí que falleció, tuve el sueño de que mi tío, que había muerto 15 años antes, me dijo que iba a estar bien y que esté con él. Estaba enorme cuando me desperté. Luego, hace unos meses, tuve el sueño de que estaba sentado en su lugar habitual cada vez que visitaba nuestra casa en los veranos. Me dijo que iba a ir bien y que atento a mi abuela. Me desperté y me sentí muy real, no podía dejar de llorar. Puedo ser escéptico cuando se trata de algunas cosas psíquicas, pero honestamente siento que era él visitándome porque se sentía tan real. Entiendo lo que sientes, de verdad. Perdí a un ser querido de forma repentina también. Estaba preparando una comida deliciosa y, de repente, colapsó, sufriendo un dolor intenso. Su ausencia deja un vacío que es difícil de llenar. Siempre la recordaremos con cariño. Voy a compartir esto porque es posible que necesite escuchar esto. Mi papá se fue cuando tenía 7 años, dejó la custodia por completo a las 10, aunque en esos 3 años realmente no lo vi mucho. Tuve mucha ira para él y lo desprecié la mayor parte de mi vida. Cuando tenía 18 años, tuve esta abrumadora necesidad de alcanzarlo de alguna manera. Incluso escribí una carta que nunca envié. Murió de cáncer unas semanas después de haber escrito esta carta. No creo que esté listo para dejar ir la ira que me había consumido durante casi una década. No estaba listo para decirle cómo me hizo sentir. Ahora tengo 22 años y no le enviamos la carta cuando pude es mi mayor arrepentimiento en la vida. No te aferres a tu ira solo para estar enojado. Tu padre puede arrepentirse de su decisión, puede que no. Pero despreciarlo no debería consumirte. La historia toca un tema profundo sobre el perdón y la pérdida. A veces, la ira puede ser pesada de llevar. Cuando te das cuenta de que podrías haber expresado lo que sientes, el arrepentimiento puede ser abrumador. Es un recordatorio de que las relaciones complicadas pueden dejar huella en nuestras vidas. Al final, dejar ir puede ser liberador. No vale la pena aferrarse al rencor por tanto tiempo. He tenido un sueño en el que me dispararon. En realidad fue un sueño que tuve 2 veces. Eran el mismo sueño, pero un poco diferente. Y fue mi papá el que me disparó. La bala me rozó la oreja, pero recuerdo claramente haber dicho en mi sueño, espera un minuto, retroceder y el sueño realmente retrocedió. Mi papá volvió a ser la habitación de nuevo, me disparó de nuevo, pero la bala me extrañó por 1 pulgada o 2. Hay mucho más en ese sueño, pero esa es la parte de recibir un disparo en él. Mantén distancia de tu padre, en muchas ocasiones he notado que los sueños que se repiten tienden a hacerse realidad. He tenido lo mismo que sucedió.
Era la noche después de que acababa de romper todo con mi exnovia. Estaba extremadamente molesto y trabajado, lo que probablemente es lo que contribuyó al realismo de mi sueño. Era tan extraño. Recuerdo claramente la fuerte grieta y casi instantáneamente me siento cansado en mi sueño. Golpea el piso y acostado allí y podría gustar, siente que todo se agota. No recuerdo ninguno de los sueños después de eso, pero fue el sueño más vívido que he tenido. Fue uno de esos sueños donde tengo que sentarme y procesarlo a la mañana siguiente. He tenido una experiencia similar. Después de romper con una chica, tuve un sueño muy intenso. Recuerdo un sonido fuerte y, de repente, me sentía cansado en el sueño. Caí al suelo y era como si todo se escapara de mí. No recuerdo mucho más, pero fue el sueño más realista que he tenido. Al día siguiente, tuve que pensar en lo que había sucedido. Fue una experiencia extraña. Tuve el sueño de que me estaba cayendo de un avión sin disparo. Justo cuando estaba a punto de llegar al suelo, tuve la sensación más pacífica que creo que he sentido en toda mi vida. No estaba asustado, solo lo acepté. Y todo mi cuerpo se relajó. Me desperté después de eso y me sentí raro porque no estaba asustado fuera de mi mente. A mí me ha pasado algo parecido. Tuve un sueño donde estaba atrapado en un lugar oscuro y, justo cuando pensé que todo estaba perdido, empecé a sentir calma. No había más ansiedad, solo una sensación de paz. Me desperté y me di cuenta de que no era la pesadilla que esperaba. A veces, los sueños nos sorprenden de maneras raras. Tuve un sueño en el que Snake me mordió. Me acosté lentamente en la hierba y murió. Me desperté justo cuando moría y me sentí horrible. Como no mentalmente, pero físicamente. Cada parte de mí se sentía pesada como si mi sangre hubiera dejado de bombear por un segundo. Sentí que realmente había muerto. Me asustó porque me preguntaba si tal vez habría muerto mientras dormía si no me despertaba a tiempo. Tu sueño suena bastante inquietante. Es curioso cómo esos momentos pueden sentirse tan reales. La sensación de pesadez y que te falta la vida es algo que muchos han experimentado al despertar. A veces, parece que nuestros sueños pueden pasar una línea del miedo a lo que podría ser la realidad. Imaginar morir así en un sueño puede dejarte pensando en la vida y la muerte, incluso si solo es por un momento. Muy bien, ¿quieres escuchar una mierda loca? Vieja novia. Rompimos. Yo nunca sueño con ella. Una noche, ella está en mis sueños. Esto nunca sucede. Entonces, cuando me despierto, voy a revisar Facebook. Ella acaba de casarse. Los años pasan. Otro sueño con ella en él. Despertar. Consulte Facebook. Ella acaba de tener su primer hijo. Lo juro, incluso después de romperse, todavía había algún tipo de conexión entre nosotros. Para eventos importantes en su vida, de alguna manera me empilan al respecto. Creo completamente que hay algún tipo de conexión que no entendemos. Recibo mensajes de algunas personas que formaron parte de mi vida antes. Aunque no lo comprendo del todo, confío en esa conexión de la que hablas. En ocasiones, esos mensajes hacen que mi corazón sienta una pequeña sensación de cosquilleo. Esto me recuerda a un sueño que tuve cuando era adolescente. Fue un sueño realmente corto y realmente era más solo un sentimiento que la trama pesada, pero aquí está de todos modos. En mi sueño, sostenía a un niño que presumiblemente es mío contra mi pecho y como lo sostenía, solo tenía este sentimiento de amor increíblemente fuerte hacia él. Tanto es así que cuando me desperté, estaba muy triste que todo fuera un sueño. Luego procedí a asustarlo porque mi familia tiende a creer que algunos sueños son proféticos y este sueño fue tan diferente a cualquier otro que he tenido que pensé que esto fue un vistazo del futuro o que Dios me dio una muestra de la maternidad porque probablemente voy a morir antes de tener hijos. Pensé que iba a morir joven o que descubriría que era estéril o algo así. Obviamente, fue tonto para mí pensar eso, pero ese fue realmente el sueño más intenso que he tenido. Esto me recuerda a un sueño que tuve de adolescente. Fue breve y más que una historia, era una sensación. Soñé que sostenía a un niño, supuestamente mío, y sentía un amor muy fuerte por él. Me desperté triste, pensando que era real. Luego me preocupé porque mi familia cree que algunos sueños son proféticos. Pensé que era un vistazo al futuro o que era una señal sobre no tener hijos. Fue un sueño intenso. Fue hace mucho tiempo, pero uno de los pocos sueños que me había quedado a través de los años. Lo dejé pasar cuando finalmente me di cuenta de que, en cierto modo, aunque no era una vida real, todavía experimenté una parte de eso, y las emociones eran reales.
Llegué a un acuerdo con la pérdida y ahora estoy bien. Sin embargo, tuve que dejar de hablar con ella. No podría ser amigo de ella y actuar normal. A veces, las conexiones son complicadas. Conocí una chica que me dejó pensando mucho. Aunque no era una relación real, los sentimientos eran genuinos. Decidí alejarme porque no podía pretender que todo estaba bien. Con el tiempo, acepté lo que pasó y seguí adelante. Es curioso cómo algunas experiencias te marcan y, al final, aprendes a vivir con esas emociones. Perdí a mi mejor amigo por cáncer hace 19 años y he estado teniendo el mismo sueño. Muy rara vez, una vez o dos veces al año, durante los últimos 19 años. La alegría y la sensación de alivio saber que todavía está vivo me hace sentir, en mi sueño, que el mundo ha vuelto a la normalidad. Me despierto y estoy realmente feliz de haber pasado un tiempo con él. Como si decidiera visitarme espiritualmente, y paso el resto del día recordándolo a él y a la diversión que tuvimos como adolescentes. Sin embargo, ciertamente puedo entender cómo este tipo de sueño puede provocar más dolor, especialmente con la pérdida de un cónyuge. Si bien es cierto, es su manera de recordarte que están pendientes de ti. Aunque la muerte es dura, pienso que nunca representa un final absoluto. Siempre he sido escéptico. Pero he tenido una situación similar que me da esperanza. Después de que mi abuela falleció hace mucho tiempo, estaba deprimido. No tuve la oportunidad de despedirme porque estaba tan drogada en el hospital. Pero tuve un sueño y era como cada vez que la visitaba. Solo era su casa cuando era niña. Hablamos un poco y finalmente pude decir adiós. Fui a abrazarla y ella me apretó tan fuerte. Como si no quisiera dejarlo ir. Como si quisiera aguantar para siempre, pero no podía. Después de eso sentí algún tipo de cierre. Podría haber sido mi cerebro creando esta experiencia para lidiar con la culpa y la tristeza. Pero tal vez en nuestro sueño, nuestros seres queridos recientemente aprobados pueden venir a vernos antes de seguir adelante. No sé, es algo que espero sea el caso. Es una experiencia interesante. A veces los sueños pueden ser reconfortantes, especialmente después de perder a alguien cercano. La idea de que un ser querido pueda visitarnos de alguna forma es algo reconfortante. Puede que sea solo nuestra mente lidiando con el duelo, pero da un poco de paz pensar que hay una conexión. A veces, esas pequeñas experiencias pueden ofrecer un cierre que necesitamos. Probablemente ya la haya visto antes, tal vez como personaje de fondo en un programa de televisión o simplemente alguien en la calle. El cerebro mientras está en el estado de sueño no puede compensar sus caras para usar para los sueños, por lo que en su lugar extrae caras de lugares en los que la persona ha estado. Si bien podrían no recordar dónde vieron a esa persona definitivamente existe y ha sido encontrada por él. A veces, creo que he soñado con gente que he visto al pasar. No tengo idea de dónde los conocí, pero sus caras me resultan familiares. Es curioso cómo nuestra mente guarda esos rostros, mezclándolos sin que tengamos conciencia de ello. Un amigo una vez mencionó que también le pasaba, le parecía extraño pensar que esas personas que veíamos podrían tener vidas completamente diferentes. Al final, son solo caras en nuestras memorias. Siempre he dicho que los perdone y se recuerde a sí mismo y a su ser querido que aún los amas, independientemente de que los extrañes, pero los verás nuevamente. Creo firmemente que la muerte nunca es el final, es un nuevo comienzo y que una palabra es muy cierta. Aceptar la pérdida nunca es fácil, todavía tengo dificultades con las pérdidas que he tenido, pero recuerdo el impacto que he tenido en mi vida. Lo que estoy logrando, vivir la vida lo mejor que pueda y mantener a los que amas cerca y nunca darla por sentado. La pérdida es difícil, siempre se siente un vacío. Recuerdo a un amigo que se fue, y aunque duele, pienso en lo que me enseñó. Cada momento juntos cuenta, y su recuerdo me impulsa a seguir adelante. A veces, la vida nos golpea, pero miramos al futuro con esperanza. La clave es mantener a los que amamos cerca y valorar cada instante. La lucha sigue, y ellos están con nosotros de alguna manera. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.